Lenguaje para segundo grado. Continuamos con la unidad 4, la cual se titula Escribo cuentos. Vamos en la semana 1. Tema 1. Anticipación. Actividad 1. Circulamos el literal donde se hace la pregunta de forma correcta. Vamos, ¿cómo se hace la primera pregunta? ¿Tu color favorito es el verde? No, el verde no me gusta. Veamos la siguiente forma. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul. Así que, ¿cuál de las dos está bien formulada? Y sería literal B. Marcamos literal B. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul. Es la forma adecuada de hacer una pregunta, porque no podemos estar aseverando algo que la persona no piensa. Escribimos la pregunta correcta para cada situación. Saber la comida favorita de una persona, saber cuál es tu deporte favorito. La forma correcta de preguntar sería, ¿cuál es tu comida favorita? La persona no contestaría, mi comida favorita son las pupusas. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es el básquetbol. Sí, la forma correcta que podemos hacer una pregunta. Preguntando y la persona nos va a contestar. Actividad 2. Leo en silencio y respondo. Jerry, mi mejor amigo. El día más feliz de la vida de Mónica fue cuando le regalaron a su cachorrito, Jerry. Mónica llevaba meses pidiendo a su madre que le regalara un perrito, pero siempre decía que no. Y ella le contestaba, mamá, te prometo que yo me preocuparé de él y no te dará nada de trabajo. Así que un día, así que un buen día, después de asistir, su madre le regaló a Cherry. Pero Jerry era un cachorro muy travieso. Quería jugar todo el tiempo, hasta cuando Mónica tenía que estudiar. Mordía la ropa, desordenaba sus juguetes y, además, se hacía pis por las esquinas de la casa, pero Mónica le había prometido a su mamá que se preocuparía del cachorro y quería cumplir con su palabra. Así que se encargó de educar a Jerry para que no fuera tan travieso. ¿Y saben qué pasó? Que a fuerza educaron a Jerry. Mónica se hizo responsable y ella también dejó de ser tan traviesa. Por Luis Tomás Melgar Valero. Continuamos. Construcción. La formulación de preguntas. Actividad 3. Selecciona la pregunta más adecuada para esta situación. En el campo ya amaneció. ¿Cómo amaneció el día? ¿A qué horas inician las clases? La más adecuada vamos a marcar cómo amaneció el día. Aquí la respuesta sería bien soleado. Porque puede decir amaneció lloviendo, amaneció opaco. No, amaneció bien soleado. Esa sería la que vamos a marcar. Comparto mi respuesta con mi docente. Actividad 4. Leemos. Al formular las preguntas se debe tener un propósito claro. Las preguntas deben ser sencillas, fáciles de entender y precisas. Cuando se formulan preguntas, se utilizan los signos de interrogación. Esto que parecen dos ganchitos, se parece el garfio del capitán Garfio. Y luego se inician con letras mayúsculas, por ejemplo. ¿Cómo te llamas? ¿Te gusta comer sandía? Sí, vamos a contestar. Se utilizan los siguientes pronombres interrogativos al formular las preguntas. Va. Persona, objeto, persona. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿A dónde? Redactamos dos oraciones utilizando a quién y cuándo. ¿Quién tomó mi gorra? ¿Cuántas camisas hay? Continuamos. Así es, formulamos nuestras preguntas. Vamos a continuar. Siguiente. Vamos, dice, actividad 5. Escribimos preguntas para cada situación y la revisamos. Camino va en bicicleta al parque. Camilo va en bicicleta al parque todos los días. Tenemos los pronombres de quién, cuándo, a dónde y qué. Vamos a formular preguntas basadas en lo que Camilo va en bicicleta al parque todos los días. Va. Con el pronombre quién, ¿cómo nos quedaría la pregunta? ¿Quién va en bicicleta al parque todos los días? ¿Cómo vamos a contestar? Camilo. ¿Cuándo va Camilo en bicicleta al parque? Todos los días.
¿A dónde? ¿A dónde va Camilo en bicicleta todos los días? Al parque. ¿Qué? ¿Que Camilo va en bicicleta al parque todos los días? A eso que vamos a contestar que sí. Simplemente vamos a responder que sí. Siguiente. Tenemos la situación, Julieta está de cumpleaños y nos dan una tarjeta. ¿Quién, cuándo, dónde y cuándo? Vamos a contestar así. ¿Va? Dice la tarjeta, Julieta está cumpliendo 9. Sábado 10 de agosto, hora 3 p.m. Lugar Parque de la Colonia, te esperamos. Dice, Julieta está de cumpleaños. ¿Quién? ¿Quién está, quién está de cumpleaños? Vamos a contestar que es Julieta. ¿Cuándo, cuándo cumpleaños Julieta? Aquí nos dice que el sábado 10 de agosto. A ver de qué año, de cualquier año. ¿Dónde? ¿Dónde será la fiesta? Será en el Parque de la Colonia. ¿Cuántos? ¿Cuántos años cumple Julieta? Aquí dice que 9. Así vamos a contestar. Compartimos nuestra respuesta con la clase. Actividad 6. Completa las preguntas con el pronombre interrogativo que corresponde. Vamos a poner el pronombre que corresponde aquí. ¿Cómo nos va a quedar? ¿Dónde está Manuel? En el cine. ¿Qué es eso? Una paleta. ¿Quién es ella? Mi hermana. ¿Dónde están ellos? En la casa. ¿Quién está llorando? El bebé, que vale $5. ¿Sabías que existen dos signos de interrogación? Uno de apertura y otro de cierre. Y se colocan al inicio y al final de una pregunta. Continúa. Actividad 7. Leemos en voz alta. Vamos a leer el cuento de Bambi. Nos encanta oír de Bambi, el venadito. Había llegado la primavera. Comenzamos, va. El bosque estaba muy lindo. Los animalitos despertaban del largo invierno y esperaban todos unos felices acontecimientos. Ha nacido el cervatillo, el príncipe del bosque ha nacido, anunciaba el conejito tambor mientras corría de un lado a otro. Todos los animalitos fueron a visitar al pequeño ciervo, a quien su mamá puso por nombre Bambi. Pasó el verano y llegó también el tan temido invierno. Al despertar una mañana, Bambi descubrió que todo el bosque estaba cubierto de nieve. Era muy divertido tratar de andar sobre ella, pero también descubrió que el invierno era muy triste, pues apenas había comida. Cierto día vio cómo corría un grupo de ciervos mayores. Se quedó admirado al ver que iban delante de todos, eran más grandes y fuertes que los demás. Eran el gran príncipe del bosque. Aquel día la mamá de Bambi se mostraba inquieta. De pronto oyó un disparo y dijo a Bambi que corriera sin parar. Bambi corrió y corrió hasta lo más espeso del bosque. Cuando se volvió para buscar a su mamá, vio que ya no venía. El pobre Bambi lloró mucho. Debe ser valiente porque tu mamá ya no volverá. Vamos, sígueme, le dijo el gran príncipe del bosque. Bambi había crecido mucho cuando llegó la primavera. Una mañana, Bambi se despertó asustado. Desde lo alto de la montaña vio un campamento de cazadores. Corrió hacia allá y encontró a su amiga rodeada de perros. Bambi la ayudó a escapar y ya no se separaron más. Cuando llegó la primavera, Falina, que así se llamaba la sierva, tuvo dos crías. Eran los hijos de Bambi, quien con el tiempo llegó a ser el gran príncipe del bosque. Si por el bosque has de pasear, no hagas a los animales ninguna maldad. Bueno, ¿sabías que ciervo, venado, animal mamífero de patas largas? Cervatillo es un ciervo o venado menor de 6 meses. O sea que cervatillo se le llamaba al principio a Bambi. Va, respondo. ¿Cómo se llama el personaje principal del cuento? Bambi. ¿Qué le pidió la mamá a Bambi al escuchar los disparos del bosque? Que corriera. ¿Qué hubiera sucedido si Bambi no hubiera logrado escapar de los cazadores? Lo hubieran atrapado. Pobrecito Bambi.
Actividad 8. Dibujo al personaje principal del cuento que leí. Escribo sus características. Vamos a dibujar a Bambi. Así es un venadito tiernito. Características. Un pequeño cervatillo recién nacido, tímido e inseguro. Bueno, continuamos. Dice aquí. Actividad 9. Subraya la respuesta correcta. ¿Cuál es el título del cuento? ¿Cuál es el título del cuento que acabamos de leer? Bambi, muy bien. ¿En qué lugar se desarrolla el cuento de Bambi? Recordemos, ¿dónde es? El bosque, muy bien. ¿En qué anunció el conejito tambor? ¿Se recuerdan que anunció el conejito tambor? Que nació el cervatillo. Así se le dice a los venaditos menores de 6 meses. ¿Cuál es la enseñanza que deja el cuento de Bambi? Vamos a ver, recordemos que no hagamos a los animales ningún mal, porque no nos están haciendo ningún mal. Ahora alejémonos y dejémoslos a los pobrecitos. Ahí tenemos todas las respuestas. Continuamos. Dice, vamos a recordar un poquito de actividades anteriores. Comparto mis respuestas con mis compañeros. Actividad 10. Leemos la siguiente información. Elaboramos el cuerno un mapa conceptual. Bueno, recordemos lo que era el mapa conceptual. Recordemos, tratemos de acordar. Vamos a hacer el mapa conceptual con respecto a lo que es el cuento. El cuento es una narración o un relato breve de carácter real o imaginario, con una explicación fácil de entender. Su objetivo es enseñar de manera lúdica. Aquí hay dos claves. Hay un concepto y un objetivo. Son muy distintos. Las características del cuento, ¿cuáles serán? Vamos a ver. Son transmitidos oralmente. Se dicen que muchos de los autores que han hecho los cuentos más famosos, ellos no son los creadores. Leyendo en la web se dice que muchos de los autores, por lo menos el de Cenicienta, creo que él en una de sus fiestas elegantes escuchó por lo menos la idea. Ya él le dio su forma a lo que es hoy, lo que conocemos los cuentos de Cenicienta y entre otros, ¿verdad? Existe un narrador que cuenta lo que sucede. Hay personajes, lugares, acciones y diferentes tiempos. Hay personajes imaginarios o héroes. Hay varias versiones del mismo texto. O sea que, así como puede haber un ejemplo de Caperucita Roja. ¿Va? Hay versiones donde dice que el lobo no se comió a la Caperucita. Hay otras versiones que dicen que sí se la comió. Otros no, no se la comió, se la tragó, igual que a la abuelita. En otras versiones dice que solo se tragó a la abuelita. O sea que, ¿cuál será la versión real? Bueno, nosotros disfrutemos todas las situaciones. Hay en otras situaciones, por lo menos dicen que Caperucita era la mala, no el lobo. O sea que hay varias versiones. Dejan una enseñanza. Es lo más importante de la mayoría de cuentos. Verificamos el trabajo. Ahora ¿qué vamos a hacer? De estos datos que nos han dado del cuento, vamos a hacer un mapa conceptual. Y nos va a quedar así. El cuento. Concepto, objetivo y característica. Concepto. Es una narración o un relato breve de carácter real o imaginario con una explicación fácil de entender. Objetivo. Es enseñar una manera lúdica. Características. Son transmitidos oralmente. Existe un narrador que cuenta lo que sucede. Hay personajes, lugares, acciones y diferentes tiempos. Hay personajes imaginarios o héroes. Hay varias versiones del mismo texto y dejan una enseñanza. Bueno, continuamos. Ya casi. Vamos a leer el cuento en actividad 11. Un cuento que nos va a gustar. Los tres cerditos, o también conocidos como los tres cochinitos, ya están en la cama, uno que otro. Vale. Era una vez un lejano pueblo, vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para protegerse, los tres cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja para acabar antes de poder irse a jugar. El mediano construyó una casita de madera y el mayor una de ladrillo. El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja. El lobo sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. Y de la misma forma derribó la de madera. Tuvieron que comer, correr y refugiarse en donde
el hermano mayor en la casa de ladrillo y esa no la pudo derribar, por más que sopló, pero no la derribó. El lobo intentó entrar por la chimenea y deslizándose cayó en una olla con agua hervida. Pobre lobo, se cocinó las nachas. Escapó dando unos terribles aullidos. Se cuenta que nunca quiso comer cerdito. Adaptación. Bueno, pobre lobo, le quemaron las nachitas. ¿Cuál es el título del cuento? Los tres cerditos ya están en la cama. ¿En qué lugar se desarrolla el cuento de los tres cerditos? En un lejano pueblo. ¿Qué hubiera sucedido si el lobo hubiera atrapado a los tres cerditos? Se los hubiera comido. Ya estuvieran a lo oculta haciendo su par de pupusas de chicharrón. Banquete hubiera dado el don lobo ahí. Bueno, continuamos, pero no lo logró. Va. Se quemó la nachita mejor con andar de dragón. Va, continuamos ya casi terminando. Va. Wow. Consolidación. Actividad 12. Seleccionamos dos temas y hacemos preguntas de cada uno en el cuaderno. Bueno, vamos a agarrar la unidad 4. Así lo podemos entender esta actividad. Agarramos un tema y comenzamos a hacer preguntas. Va. El cuento infantil característica. Vamos a hacernos preguntas de ¿por qué los cuentos dejan una enseñanza? Ahí sería una buena pregunta. ¿Por qué los cuentos nos dejan una enseñanza? Porque son situaciones similares de la vida en que a alguna persona le pasó eso y nos puede pasar a nosotros también. ¿Cuántos narradores tiene un cuento? ¿Cuántos narradores? Por lo general un cuento solo tiene un narrador. ¿Dónde se desarrollan los cuentos? Puede ser un bosque, un castillo, un río, un lago, una isla, etc. ¿Quién creó los cuentos? Buena pregunta. Por lo menos siempre hay un autor. Y un autor, como dijimos, se pudo haber basado en algo que le contaron en alguna fiesta. Y él le dio su forma y su creatividad y se hizo bien famoso hasta nuestro tiempo. Siguiente tema, los elementos del cuento. Aquí nos estamos adelantando a la unidad. ¿Va? Está en el tema siguiente, pero ahí vamos a sacar el tema. Los elementos del cuento. ¿Cuántos personajes tiene un cuento? Pueden ser varios. ¿Dónde se desarrollan las tramas de los cuentos? Puede ser en un río, puede ser un lago, en cualquier lugar. ¿Quién puede ser el personaje de un cuento? Puede ser una planta, un animal, un árbol, una nube. Depende de la creatividad del autor. Evaluamos las preguntas que formulamos. Aquí vamos a poner, ¿entendí las preguntas? ¿Sí o no? Si lo logró, vamos a poner una X aquí o en proceso. Utilicé los pronombres interrogativos. Sí, pongamos una X. O en proceso. Las preguntas eran acorde al tema. Sí, pongamos, pero si gusta, pone en proceso. Hice las preguntas de dos formas diferentes. Aquí haga conciencia dónde va a poner la X. Compartimos las respuestas con nuestros docentes. Actividad 13. Escribo dos preguntas por cada pronombre interrogativo. Vamos. ¿Quién? ¿Quién eres? Yo sé quién eres tú. ¿Quién se comió mi pan? El que tenga las orejas rojas. No, broma. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué te pasó? Vamos, ¿con cuál? ¿Pronombre cuál? ¿Cuál camisa me pongo? A la que sea. ¿Cuál es el libro que desea? Uno de cuentos. Son bonitos los cuentos, más traen dibujitos. ¿Cuántos? ¿Cuántas uñas tiene un gato? 20. ¿Cuántos perros hay en la casa? Por lo menos en la mía, ninguno. Así vienen las del Ministerio de Salud, me preguntan, ¿cuántos perros hay en la casa? Ninguno, le digo. Viene de visita un gato, le digo, pero no, perros no hay. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. No, todavía no vayamos, no nos vayamos todavía. Nos hace falta una página más. Actividad 14 nos hace falta. No, todavía vamos a seguir. Dice, leo un cuento que me guste y completo. ¿Cómo se llama el cuento? Este cuento está en la siguiente clase, así que nos vamos a adelantar y vamos a leer a Pinocho. Pino 1, Pino 2, Pino 3, Pino 4, Pino 5, Pino 6, Pino 7, Pinocho. ¿En qué lugar se desarrolla? Vale. En un pueblo lejano, específicamente en la casa de Gepetto, ahí donde dio en vida a Pinocho.
Luego Pinocho se va al circo de títeres, luego se va a la isla de diversión y termina en el mar salvando a Gepetto. Bueno, en este cuento, esta versión nos dicen que Gepetto solito se salió, ¿va? En otros cuentos dice que Pinocho entró a rescatarlo, así que la acción la vamos a poner en el mar, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que realiza el personaje? Va. Ir a la escuela, divertirse en el circo de títeres donde lo enjaularon, le creció la nariz por mentiroso, le creció la nariz por mentir, se convirtió en burro porque se fue a la isla ¿de dónde? A la isla de la diversión, y salvó a su padre pongamos que lo salvó, ¿va? Porque tenía que estar atento a la hora que estaba ahí, ¿va? Pero en el cuento nos dice que él solo fue a rescatarlo, pero ahí dice que el padre se salió solito. Pero pongamos, en otra versión dice que él salvó a su padre de la ballena. Ese fue algo heroico que el hada madrina decidió convertirlo en niño de verdad. ¿Qué fue lo que más me gustó del cuento? Que Pinocho y sus padres fueron felices. Ilustro mi cuento, ¿va? Aquí tenemos, ¿va? Bueno, pero la idea inicial, ¿va? Cuando solo era un títere. Bueno, hoy sí, hoy sí terminamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.